Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de Giovanni Almonte. Buenas noches, don Junior Espinosa, y a los amigos televidentes de Cerrando la Noche. Y agradecido, Junior, de estar un día más compartiendo con los amigos Cerrando la Noche y interactuar con ellos. Ya esto es una costumbre diaria. Así es, recordar que pueden sintonizarnos a través de nuestra página web www.carivision.com.do y así nos mantendremos en contacto con la audiencia que no solo sigue a través de la televisión, sino también a través de la internet. Así es. Que nos permite llegar online a diferentes rincones del mundo. Para aquellos que no lo han hecho, Junior, de verdad que la página online está bien bonita, está bien diseñada. Los amigos televidentes pueden accesar, pueden ingresar. Ahí encontrarán pestañas de toda la programación de Carivisión y especialmente de nuestro programa Cerrando la Noche. Así es. De entrada decir que el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el doctor José del Carmen Sepúlveda, decidió archivar definitivamente el expediente acusatorio por ultraje que había sometido la juez Margarita Cristo en contra de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso. Así que con este archivo, la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, digamos que gana el primer round de esta batalla, que no termina porque de inmediato se ha anunciado que la magistrada Cristo recurrirá esta decisión de archivo definitivo del expediente. El archivo fue tomado sobre la base de que los hechos imputados no constituyen un ilícito penal, es decir, que no se configuró el ultraje que había tipificado en su demanda la magistrada. Mira, yo creo, Junior, y de verdad que no me siento bien, porque yo creo que el orgullo hace daño. Tal vez ser perfeccionista o querer que la ley le favorezca a alguien, yo creo que es un poquito de arrogancia a la magistrada, y que me disculpe. Porque si ya un tribunal dictó y no hay ningún problema y no hay ninguna causa, yo no sé mucho de derecho, pero lo que quiero decir es que no hay ninguna pena ni contra una ni contra la otra, y simplemente ya hubo un fallo de que no pasó nada, de que fue un asunto simplemente verbal. Entonces no creo por qué seguir recurriendo y seguir buscando otras instancias, como no tiene sentido, de verdad, eso no tiene sentido. Bueno, me parece que más que todo es orgullo, y el orgullo hace daño. Más que orgullo es un derecho que le asiste. Hace daño el orgullo. La magistrada Cristo si entiende que ha sido deteriorada, su imagen se ha sido ultrajada por las cuestiones que en audiencia había expresado la fiscal del distrito. Pero en definitiva, lo malo es que esto pueda tomar la principalía que no debe tener. Aquí lo principal, ¿tú quieres que diga lo que yo pienso? Eso es un chisme de patio, de dos vecinas de un vecindario. Bueno, no lo veo así, pero respeto a tu criterio. Un chisme de dos vecinas. Aquí lo importante es ver el curso que sigue, el sometimiento a el ingeniero Víctor Díaz Rúas. Eso es lo importante de todo esto, más allá del pleito que pueda tener la fiscal del distrito con la magistrada Cristo o con los próximos magistrados que puedan ser asignados al caso, porque lamentablemente en República Dominicana siempre que ha habido sometimientos de casos importantes de corrupción que implican personalidades activas de la vida política y que tiene determinada influencia no solamente económica sino también política, pues estos hechos generalmente se disuelven en los tribunales y rara vez, por no decir nunca, hay conclusión de los casos ni sentencias condenatorias. Sin embargo, los casos de poca monta, de corrupción,
siempre hay condena. Así es. Y a veces la poca monta no se refiere necesariamente al volumen envuelto, porque fíjese usted, sino al personaje envuelto. a los personajes, que en el Envuelto. caso del desfalco que hubo en la Dirección de Pensiones de Hacienda, donde alrededor de 8 personas sin nombre Sí. habían sido acusadas de sustraer más de 206 millones de pesos. Y el seguro de los maestros, no todavía más lejos Ante también. ellos sí fueron condenados justamente, y me parece que es correcto. ¿Qué es lo incorrecto? Que en los casos de renombre, la justicia no actúa ni con la prontitud ni con la eficacia que amerita el hecho. Fíjate cómo se queja la directora del Departamento de Persecución de la Corrupción, que entiende ella que sin justificación alguna los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia deciden también exonerar y archivar el expediente acusatorio contra Elías Huesin Chávez. Una muestra ahí de lo que estamos diciendo, de cómo cuando la personalidad del imputado tiene determinada jerarquía política o ha sido aliado y se deben favores, las investigaciones no culminan, ni los casos tampoco. Y estamos hablando de cientos de millones de pesos también, que entiende el Ministerio Público fueron manejados de manera incorrecta o sustraídos en la administración de Elías Huesin Chávez en bienes nacionales. ¿Sabes que un caso parecido, y no tiene que ver mucho directamente con la corrupción, pero sí con la persecución y con lo que buscamos los dominicanos, que las cosas se hagan bien en el país, tiene que ver con Proconsumidor, que acaba pues de publicar un listado de empresas que venden medicamentos falsificados, de supermercados que venden productos enlatados vencidos, de envasadoras que alteran el producto, de bombas de expendio de gasolina que alteran las balanzas y que le echan agua con los combustibles. Y simplemente estas personas se pagan una multa de 20 salarios mínimos, de 15 salarios mínimos, multas que apenas llegan al $1.000.000, medio millón de pesos. Y no pasa nada con estas envasadoras, nombres importantes de envasadoras de gas licuado de petróleo, están ahí constantes y sonantes, no solo en el Distrito Nacional, sino en todas las provincias donde tienen filiales o sucursales. Y nadie dice nada y no pasa nada. Simplemente pagan una multa y siguen alterando los productos y siguen estafando a los dominicanos que van a echar combustible. Ahí tiene una responsabilidad también Proconsumidor. Correcto los pasos que ha dado hasta ahora, no solamente de multar las envasadoras de gas y también las estaciones de expendio de combustible. ¿Qué $1 millón de pesos por una envasadora, Junior, que se gana 30 y 40 millones? Tú tienes que ver cuáles son los parámetros, hasta dónde está permitido que ellos actúen, que administrativamente puede establecer Proconsumidor. Recuerda, Proconsumidor no es un tribunal, sencillamente bajo el amparo de la ley, que inclusive recuerda que hubo todo un recurso jerárquico administrativo para impedir las multas que estaba aplicando que ellos actuaran. Estaba aplicando Proconsumidor. Por lo tanto, se supone que habrá que revisar la ley de Proconsumidor, que si estas empresas reinciden en esta conducta delictiva, pues o habrá sometimiento o se cancelará la licencia. Aquí de lo que se trata es de empezar un ciclo de cumplimiento de la ley. Ahí es donde queremos llegar. Sabemos que aquí hay demasiadas leyes, demasiado. Muchas buenas, muchas muy malas. ¿Cuántas se cumplen? Que necesitan ser reformadas. Pero lo importante aquí es un pacto para cumplir la ley. Y ojalá las autoridades, la población, se empoderen de esto, de esta demanda, de cumplimiento a la ley. Y de seguro que las cosas empezarán, si no a mejorar y a cambiar, se verán leves alivios en el comportamiento. Mire, en ese mismo tema, Junior, de violación de la ley, el Procurador General de la República acaba de anunciar que las personas que tienen multas pendientes de la AMET y que vayan a solicitar la renovación de la licencia, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Pues simplemente tienen que pagar las multas que tienen pendientes con el Estado, con la AMET.
Yo miré mucho más allá, incluso que no puedan salir del país y cuando tengan que buscar algún permiso o tengan que hacer cualquier documentación legal, pues se le paralice para que estos tengan que pagar sus multas y que el fisco, el Estado, pueda recaudar dinero y que los infractores de la ley de tránsito pues paguen por las infracciones que cometen. Era, Giovanni, en otro orden, el ex rector de la UAS y ex ministro de Interior y Policía hace un llamado a sus compañeros de partido que aspiran a la nominación presidencial del PLD para que sigan entrenándose. Sí, porque él entiende que la persona que está calificada y que reúne las condiciones para ganar en primera vuelta, ¿qué término, es el ex presidente, el doctor Leonel Fernández Reina, y que no es verdad que tenga la tasa de rechazo que se entiende tiene la población. Así que ese consejo que le da Franklin Almeida a sus compañeros, deberán tomarlo en cuenta. Me gustó el lenguaje como lo trató, que se entrenen un poquito más, sí, que vayan al gimnasio, que vayan a... Que sigan entrenando. Sigan entrenando para que se preparen para una próxima. Es una forma de decirle, retírense, exacto, abran la cancha y denle paso. Permitan que el León vuelva. O simplemente a un atleta que está preparado para competir. Bueno, no está preparado para competir, es lo que estás diciendo, que sigan entrenando. Lo que yo quiero decir que dice don Franklin Almeida que le dejen el campo al atleta que está preparado para competir, que en este caso sería Leonel Fernández. ¿No es lo que él quiere decir? Así es. Bueno. Dice que es tiempo de hacer el primer corte. Vamos a él y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y en esta oportunidad nos toca conversar con el geólogo Osiris de León, dirigente del Partido Reformista, una persona con una trayectoria y una presencia importante, no solo en los medios de comunicación, sino también en su actividad profesional. Así es. Y he estado permanentemente orientando a la población a través de los diferentes medios en que ha participado, dando además orientaciones, sobre todo en los momentos de dificultades que tienen que ver con el comportamiento de la naturaleza en la República Dominicana, que cada cierto tiempo, como en esta época que se inicia, nos tienen la mirilla para tratarnos a veces bien, otras veces no tan bien, quizás con alguna responsabilidad nuestra como Estado y como sociedad. Bienvenido al programa, don Osiris. Saludos Junior, saludos Giovanni, saludos a todo el pueblo dominicano. Encantadísimo de estar con ustedes esta noche y hablar de temas de interés para la comunidad dominicana. Así es. Sería bueno iniciar la conversación esta noche. Hay un problema que digamos que es cotidiano en la República Dominicana, que en los últimos tiempos hemos estado planteando que el Estado Dominicano no ha sido capaz de resolver mínimamente, digamos, desde el mismo momento del descubrimiento hasta ahora, no hemos sido capaces de resolver el problema del agua en la República Dominicana. Y cuando hablamos de este problema, no solo nos referimos a que el agua llegue a los diferentes hogares, sino que llegue con calidad, con la calidad necesaria para que pueda ser útil para el consumo humano. Esto muchos dirán, bueno, es que la escasez, la poca lluvia que ocurre en la República Dominicana está afectando el suministro de agua a los dominicanos. Pero una cosa es la falta de lluvia y otra cosa es la incapacidad administrativa desde el punto de vista político para que el agua pueda llegar a cada uno de los hogares y pueda ser consumida adecuadamente. Que pensé, estamos hablando de dos situaciones diferentes. Pero tu enfoque es correcto, es correctísimo y yo te felicito, porque nuestro problema en la sociedad dominicana no es por la cantidad de agua, sino por la poca gestión adecuada
con el manejo del agua. Tú tienes, por ejemplo, en la presa de Atillo, agua suficiente para darle a todo el país, pero no hemos sido capaces de instalar una toma de 8 o de 10 metros cúbicos por segundo y traerlo a Santo Domingo. Tú tienes agua en caudales mermados en el río Jaina, pero cada vez que hemos hablado de construir una presa sobre el río Jaina para almacenar el agua y distribuirla en Villa Altagracia, Pedro Brán y Santo Domingo, algún tipo de oposición ponemos. Y te puedo citar rápidamente los casos de Joaquín Balaguer en su primer cuatrenio de gobierno, cuando Balaguer decide construir a Tavera y a Valdesia. La comunidad no estaba de acuerdo. La comunidad en la zona de sur de Santiago se oponía a la construcción de la presa de Tavera. Entonces, cuando tú te ibas a toda esa zona de Jánico, San José de las Matas, las placetas, la gente decía, no queremos una presa aquí porque nos va a sacar a nosotros. La gente no veía el potencial de tú almacenar el agua de la crecida pico del río, que es la que se produce cuando tú tienes una vaguada, una tormenta, un huracán, y cómo tú administrar adecuadamente esa agua. Y te voy a poner un ejemplo sencillo para que la gente nos entienda, a ustedes y a mí. El empleado público cobra una vez al mes, ¿verdad que sí? Cobra, por ejemplo, 20,000 pesos de sueldo. Ahora, él lo va gastando gradualmente para que le alcance para el mes. ¿Sí o no? Sí. Él no lo gasta todo un día. Entonces, cuando te llueve intensamente, se te llena la presa, no es para tú gastar el agua en un día, sino para tú racionarla en acueductos, en canales de riego y usarla en hidrogeneración. Fíjate que Balaguer gasta $43 millones en la presa de Tavera. Ese fue el costo total de la presa, pero la presa te produce anualmente $50 millones. Entonces, obras de ese tipo tiene que hacerla el Estado, no el gobierno, el Estado, que todo el mundo se ponga de acuerdo para garantizarle a la sociedad agua permanente. A ti no te llueve los 365 días del año en una cuenca hidrográfica. Te llueve una semana sí, a veces 5 meses no. Por ejemplo, ahora, desde diciembre hasta el presente habíamos tenido una larga sequía. Entonces, tú tomas Santo Domingo. Las fuentes, ¿cuáles son las principales? Valdesia, 6 metros cúbicos por segundo, pero te está llegando la mitad desde Valdesia. Hubo inclusive en la pasada semana que llegara a un acuerdo entre el INDRI y la CAS para que el agua que va por el canal Marcos a Cabral, que irriga la zona agrícola de Baní y que son 12 metros cúbicos por segundo, se restringiera solamente 3 días en lugar de 7 días. Y que entonces el resto del agua se derive para Santo Domingo a través del acueducto Valdesia-Santo Domingo. Es una señal de crisis grave cuando tú tienes que quitarle agua al sector agropecuario para destinarla al consumo humano. Conclusión, crisis de agua. Bien, Santiago recibe todo el agua de la presa de Tavera, 120 millones de galones de agua al día. Pero Tavera hoy día está en la cota 320, cuando debía estar cerca de la 326, 327. Cuando Tavera está en la 320, te dice que hay una crisis en Santiago y en Moca, que también se abastece de agua. Cuando Valdesia está como está ahora en la cota 135, está 23 metros por debajo de la corona. Cualquiera que sabe de presas y que conoce las presas dominicanas, te dice, óyete, mi cuenta está en rojo en Valdesia. Es como tu cuenta en el banco, tú tenías 100,000 pesos y de repente cuando tú llegas al banco, ¿cuánto me queda? Te dicen 8 pesos. Tú dices, estoy en rojo. Entonces, así está el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Ya hay una crisis de agua. Santo Domingo consume diariamente 408 millones de galones de agua. Pero en el último mes solamente ha estado recibiendo 300 millones de galones de agua al día. Por eso tú ves tantos barrios que llaman a tantos programas todos los días diciendo no tenemos agua desde hace un mes. Y entonces ahí es donde tiene que venir una correcta política de Estado que garantice que el recurso agua, que es el recurso más importante para la vida, sea administrado de forma correcta. Tú me dirás, bueno, pero de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, una persona puede abastecerse con 250 litros de agua en condiciones hasta de desperdicio. Esa agua que nos llega es el doble de la que necesitamos. ¿Qué pasa? Se pierde la mitad en las redes primarias y secundarias. Entonces, ¿por qué no hemos invertido en corregir las fugas? Nos sale más barato corregir fugas que construir acueductos nuevos, pero eso no se ha hecho. En tu hogar, en mi hogar, en cualquier hogar, se friega con la llave abierta. Nos afeitamos con la llave abierta. Nos bañamos con la llave abierta. Tú oyes el día entero el inodoro con un ruidito. Una fuga de agua que nadie corrige. Cuando tú contabilizas eso,
son millones de galones de agua al día que estamos perdiendo y que la necesitan otros barrios que desde hace un mes no les llega agua. Entonces ahí es donde tenemos que emplearnos a fondo como sociedad, como Estado, como gobierno, como conjunto, para buscarle una correcta solución a la gestión del tema agua, porque hemos parado la mayoría de los proyectos de presas, hemos parado la mayoría de los proyectos de canales de riego, la mayoría de los proyectos de acueductos, y eso representa un panorama brumoso para el presente y para el futuro, porque entonces en el futuro cercano, ante esa crisis, ¿tú sabes lo que va a hacer la gente? Lo que hizo hace 5 años en Pedro Brán. La gente se tiró a la calle, bloqueó la autopista Duarte y dijo, hasta que no nos traigan agua, por aquí no pasa nadie, ni del Cibao para la capital, ni de la capital para el Cibao. Y tuvo que intervenir el gobierno y comprometerse con esa gente a llevarle agua. Eso tú lo vas a ver en el corto plazo, en muchos pueblos, y estamos obligados a gestionar de forma correcta el agua. Yo quiero ser más crudo, don Osiris. Yo quiero ir al sentimiento de la población, a donde le duele a las personas, a sus necesidades. Vamos a un caso hipotético que sigamos descuidando nuestras presas, que sigamos deforestando nuestros bosques, que sigamos con problemas de fuga de agua. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años, dentro de 12 años, cuando tengamos una escasez aguda de agua y que los ríos no tengan agua? ¿Qué va a pasar con la población? Vamos a irnos a una historia, a una fantasía, ilustrarle a la gente para que sepa qué va a pasar si es un holocausto. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Van a pasar dos cosas y te va a parecer ridículo lo que voy a decir, pero anótalo. Primero, la gente no te va a atracar en la calle para quitarte la cartera, ni el reloj, ni el celular. Te va a atracar para quitarte un galón de agua. Se va a meter la gente en los barrios a robar para llevarse los galones de agua que hay ahí. Y lo que es peor, como los ríos pasan por diferentes provincias, va a venir un conflicto interprovincial. Y una provincia va a decir a la otra, no, usted no puede tomar el agua mía. Y tú vas a ver gente que van a salir, líderes comunitarios armados, a enfrentarse con los líderes de la otra comunidad por la gestión del agua. ¿Quién es el dueño del agua? ¿O acaso la gente no sabe que el grave conflicto entre Israel y Palestina no es tanto por razones políticas, es por la gestión del agua del río Jordán? Y te lo digo porque he participado en muchos congresos mundiales tratando el tema del agua, y tú ves cómo los palestinos le enrostran a los israelitas, ustedes se están cogiendo el agua nuestra, y ellos dicen, no, nosotros le estamos dando a ustedes más de la que a ustedes les toca. Y nunca cesa ese conflicto. ¿Por qué? Porque el agua es escasa. Cuando hay mucha agua, nadie se preocupa. Fíjate que por eso he dicho que el agua es un recurso natural que es valorado inversamente proporcional a su abundancia. Quien tiene mucha agua, la valora poco y la desperdicia mucho. Pero quien tiene poca agua, la valora mucho y la desperdicia poco. ¿Tú quieres saber lo que vale el agua? Vete a un barrio donde una señora que apenas tiene un galón de agua para todo el día, para que tú veas cómo la usa por goteo. En cambio, nosotros, los que tenemos mucha agua, la desperdiciamos. Lavamos el carro, la marquesina, tiramos agua en el jardín, etcétera, etcétera. Y esa política tiene que comenzar a cambiar, porque tú le añades a eso un severo problema. En tu casa, en la de Junior, en la mía, no hay un alcantarillado sanitario. Hay un pozo vertical de 8 pulgadas en PVC para descargar tu inodoro, mi inodoro, el de Junior, ¿a dónde? Al agua subterránea. Pero al lado te hacen otro pozo, y por el otro pozo te suben agua para la cisterna. Y todos terminamos cepillándonos con la misma agua que previamente habíamos descargado por el inodoro. Y los vecinos también. Y en eso hemos construido un cóctel explosivo contaminante, violando la ley ambiental 6400, violando lo que es la prudencia y un adecuado espíritu de convivencia en una sociedad moderna. Entonces, por eso yo soy partidario que el liderazgo político dominicano asuma el discurso del problema del agua en términos de captación, tratamiento, distribución, evitar la contaminación, correcta gestión y darle el debido valor al agua. Yo planteo que a cada ciudadano se le regale cada día 150 litros de agua. Y que de ahí en adelante el agua que usted consuma le cueste caro, muy caro, para obligarlo a usted a racionar el agua. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un buffet en el sector donde ustedes viven y ustedes ponen toda la comida para todo el mundo, ustedes dicen, el primer plato de comida es gratis, el segundo cuesta 2,000 pesos.
todo el mundo se va a servir el primer plato y nadie se va a servir el segundo para no pagar los 2.000. Cuando usted le dé 150 litros de agua a la gente y le diga de ahí en adelante el agua cuesta 100 pesos el metro cúbico, la gente va a administrar el agua racionalmente para no pasarse de los 150 litros por día. Ingeniero, por eso sería para las personas que tienen la suerte y la dicha de que el agua le llegue por tubería. Cierto. Aquí hay una inmensidad de ciudadanos dominicanos diseminados a nivel nacional que no le llega agua. Cierto. Por ninguna vía. Y ahí viene la parte introductoria. Cuando tú preguntabas, no es una cuestión de no tener agua para esa gente, es una mala gestión. Tú tienes una cuenta en el banco, pero el banco está en Jimaní y tú no quieres ir a Jimaní a retirar 200 pesos y prefieres quedarte aquí. Entonces el Estado tiene que ir a cada fuente de agua, tener un sistema de captación que nos garantice a todos, sin excepción, ricos, clase media y pobre, tener agua todos los días, en un volumen mínimo de 150 litros por persona por día. esa falta de gestión, de administración, ¿es casual o hay complicidad del Estado toda vez que de toda la crisis de servicios en la República Dominicana se hace un gran negocio? Y la carencia de agua es un gran negocio y muy lucrativo. Definitivamente. Cuando yo era muchacho, no se conocía la botellita de agua que se vendía. Nadie conocía eso. ¿Por qué? Porque en el pueblo estaba la llave pública, la llave de tu casa, la llave de la escuela, la llave del juzgado, donde quiera había una llave, y tú te parabas y tomabas cuanta agua querías porque el agua era potable. Y potable quiere decir que cumple con un 97% de índice de potabilidad, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Hoy día no. A veces el agua sale con el 97% desde la planta de tratamiento, pero cuando viene a llegar a tu casa ya está contaminada y está en un 70%, porque hay una carga bacterial que la contrajo en el camino, porque se mezclan tuberías cloacales, tuberías de agua potable, tuberías que están corroídas. Cuando está seco la tubería, entonces le entra agua contaminada, le entra tierra, le entra lodo. Cuando viene el servicio del agua, va arrastrando toda esa contaminación que tiene. Porque si todo el tiempo la tubería tuviera agua, sería más difícil que le entrara la contaminación. Pero cuando ella está en seco, cualquier contaminación le entra por una junta dañada, por una rotura o por un mal servicio que dio el plomero que trabaja para la institución pública. Entonces ahí es donde tenemos que ir corrigiendo esos problemas. Y primero decir, bueno, ¿cuánta agua necesito para la capital? ¿Cuánta para Santiago? ¿Cuánta para La Vega? ¿Cuánta para Bonao? Hacer un plan maestro de cómo optimizar los recursos hidráulicos que tengo y cómo los voy a distribuir racionalmente en función del costo de producción y el costo que debe pagar Giovanni, que debe pagar Junior, que debe pagar Osiris por el agua servida por el gobierno central. ¿Hay idea de cuántos botellones de agua consumimos a diario los dominicanos y cuántas botellitas y funditas de agua? Mira, eso es muy simple. En cada hogar se consume en promedio mínimo un botellón al día. Y tú estás hablando de que somos 10 millones de dominicanos. Ponle tú que los de la zona rural no lo reciben, pero sí todos los pueblos. Tú vas a cualquier pueblito y encuentras una embotelladora de agua. Un camión vendiéndola. Un camión. Yo he visto gente que va, se pone al lado de la carretera con un camioncito, 50, 60 botellones, y del agua que sale de ahí, de un manantial, él comienza a llenarlo ahí mismo. Yo lo he visto y lo he fotografiado, la tapa y va y la vende al pueblo como agua purificada. Esa realidad se da en la ciudad dominicana. Entonces es un panorama que necesita que el liderazgo político lo asuma. La ley de aguas está en el Congreso desde hace 15 años y da vueltas y da vueltas y da vueltas y no sale de ahí. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados. Porque una de las ventanas que deja abierta ese proyecto de ley es la posibilidad de la privatización, que el sector privado podrá participar en la gestión y comercialización del agua. Y el día que eso se dé, ya tú no vas a tener control de la presa de Valdesia ni de Tavera, porque todo eso se va a privatizar, como se privatizaron las plantas eléctricas, como se ha privatizado los ingenios, como se privatizó Corde. Entonces aquí estamos casi al borde de que privaticen el agua, y ahí es donde una parte de la comunidad ambiental nos hemos resistido a ese modelo que no es local, ha venido impuesto por organismos internacionales. Y cuando tú chequeas
que en diferentes países se ha ido privatizando el agua, aquí también se ha tratado de hacer lo mismo, solo que se han encontrado con una barrera de resistencia que ha dicho no. El agua es un recurso natural de libre acceso que está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos, que todo ser humano tiene derecho al acceso al agua potable. Y eso hay que garantizarlo. Yo tengo una preocupación, don Osiris, y la verdad es que no sé si no ha habido voluntad política, voluntad de Estado, de que a sabiendas de que tenemos problemas de suministro de energía eléctrica, un déficit de generación y que las presas pues ayudan a que esa producción eléctrica pues sea más eficiente. Y además estamos haciendo un trabajo doble. Hacemos una presa, nos sirve para abastecernos de agua y para también producir energía eléctrica. Ha faltado política de Estado, ha habido negligencia o falta de planificación de los gobiernos que hemos tenido. Nos ha faltado planificación. En muy pocos casos hemos utilizado planificación. Por ejemplo, te puedo decir, cuando se construyó Valdesia, se le construyó el contraembalse de Las Varías. Primer proyecto que se hizo así, de forma tal de que tú generaras energía eléctrica en 2 turbinas Francis de 27 megavatios cada una, es decir, potencia instalada de 54 megavatios, pero el agua no se perdía, se quedaba en el contraembalse y desde ahí tú la aprovechabas para canales de riego, Marco Cabral, Nizao Najayo y para el acueducto de Santo Domingo que vino posteriormente. Luego se le construyó Higüey y Aguacate. Higüey está en la parte más alta de la cuenca, Aguacate está aguas abajo de Higüey, después viene Valdés y después viene el contraembalse de Las Varías. Es un aprovechamiento racional, planificado. Pero tú tienes el caso de Sabaneta, no tiene contraembalse. Tienes Sabanayegua, no tiene contraembalse. Tienes Atillo, no tiene contraembalse. Tienes Río Blanco, no tiene contraembalse. Entonces ahí faltó la planificación. Porque entonces si tú turbinas en Sabaneta, el agua se pierde en el mar. Si turbinas en Sabanayegua, el agua se pierde en el mar. Entonces la idea en este caso es que no se pierda una sola gota de agua. Por ejemplo, tú tienes Tavera y Bao. Primero se construyó Tavera en el 74 y luego Bao a partir del 86 se terminó en el 89. Pero Bao está interconectada a Tavera por un canal, de forma tal de que son 2 presas pero actúan como una, como si tú tuvieras un tubo de conexión a través de ese canal. ¿Qué ocurre? Cuando tú turbinas en Tavera, que tiene 2 turbinas de 50 megavatios, produce 100, el agua entra donde al contraembalse de López. Entonces ahí tú generas en Angostura 18 megavatios más. Entonces ahí está bien aprovechado, pero ya cuando tú turbinas en Angostura, ya ahí no tienes cómo retener el agua. El agua se te va hasta la línea noroeste. Entonces necesitamos aprovechar al máximo cada gota de agua en cada presa, en cada río, en cada arroyo, en cada laguna, de forma tal de que el ser humano pueda disponer diariamente de al menos 150 litros de agua potable, que es lo que establecen las normas de la Organización Mundial de la Salud. A propósito de los ríos, ingeniero, vemos que con mucha frecuencia y con bastante facilidad, cada vez que caen varios metros cúbicos de agua en el país, hay un desbordamiento en los ríos. Pregunto, desde el INDRI, ¿se le da mantenimiento permanente a los procesos de canalización, de dragado de los ríos del país para que esta situación no se esté presentando con tanta frecuencia? Mira, ese tema es importante, Junior, porque aquí hay canalizaciones, pero las canalizaciones no son hidráulicas, son comerciales. Ojo, y eso es importante. Tuvimos que objetar la canalización en Camus, autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y por el gobierno, porque lo que estaban haciendo era sacando y sacando grava, pero no buscando el perfil de equilibrio del río. Tuvimos que objetarlo en el río Baní, también en el río Ocoa. ¿Por qué? Porque una cosa es que, por ejemplo, el INDRI diseñe un programa de canalización de un río, hace un perfil topográfico a todo lo largo del cauce, desde aguas arriba hasta aguas abajo, y en función de eso dice, bueno, aquí tenemos que cortar 1.80, aquí tenemos que cortar 1.50, aquí tenemos que cortar 1.20, y eso se sigue con un perfil topográfico buscando el gradiente hidráulico adecuado que evite la erosión remontante del río. Cuando a ti te dan un permiso para una grancera, le dan otro permiso a Giovanni, me dan otro permiso a mí, ya nosotros no estamos pensando en la canalización del río, en la recuperación del río. Que cada vez que vendemos 1 metro cúbico de grava, tenemos 700 pesos. Si vendemos 700, vendemos por ejemplo
1 millón de metros cúbicos, tenemos 700 millones de pesos. Ya eso es mucho dinero. Entonces, cuando tú tienes ya una grancera montada que te está facturando 30, 40, 50 millones de pesos al mes, ya tú no piensas en lo hidráulico, ya tú no piensas en lo ambiental, ya tú no piensas en la comunidad, ya tú piensas en la cuenta del banco y en los empleados que tiene ahí y en lo que tú repartes en el camino para que te permitan seguir dañando el río. Y eso nos ha ido llevando a dañar las cuencas hidrográficas. Así se hizo en el Nizao. No obstante de que estaba prohibido, primero por la ley 123 que la promulgó Joaquín Balaguer en el año 1971, y luego prohibido por el decreto 257, promulgado, emitido también por Balaguer en septiembre del año 86, que prohibía la extracción de agregado en Nigua, Nizao y Yubaso. Sin embargo, cada día tú veías que había más granceras, y hubo un momento que habían 12 granceras. Tuvimos inclusive que llevar a la justicia a la mayoría de las granceras, ganarle el pleito en el Tribunal de San Cristóbal, y entonces ahí entendieron que había que hacer las cosas distintas, y ahora están haciendo las cosas distintas de manera correcta en el Nizao. Pero te depredaron el Nigua, te depredaron el Yubaso, ya no son ríos, ya son cauces secos. Entonces aquí necesitamos una política hidráulica que vaya acorde, primero con la característica de la cuenca hidrográfica, y segundo, con lo que es la realidad de la sociedad de hoy, para que mañana tus hijos y los hijos de la gente que nos ve pueda tener agua en los volúmenes necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Y ahí tenemos que incorporarnos todos, sobre todo los que hacemos política. Tenemos que llevar ese tipo de discurso, porque la sociedad quiere conocer dos cosas: primero, la causa del problema, y segundo, la receta para la solución del problema. Bueno, lo que pasa es que generalmente nosotros, como actuamos al margen de la planificación y la organización, lo que hacemos es tratar de atacar siempre la manifestación del problema, no las causas. Eso es una debilidad que tenemos como sociedad y como Estado. Y quizás por eso usted ha planteado cómo se fue desnaturalizando ese proceso de canalización hidráulico, porque es innegable que esto tiene efectos catastróficos, no solamente para los seres humanos, sino también para todas sus plantaciones. Cada vez que un río se desborda por la cantidad de sedimento que tiene, genera pérdida. Claro. Y ante eso tiene que haber una política de Estado definida. Ingeniero, ¿el Estado pudiera asumir per se la canalización hidráulica de los ríos? Sí, perfectamente. Yo lo he planteado muchas veces. Que lo diseñe el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y lo supervisa el Ministerio de Medio Ambiente, de forma tal de que el diseño sea conceptual, hidráulico y ambiental, nunca comercial. Fíjate que aquí se llegó a plantear en una ocasión, desde el Ministerio de Obras Públicas, en un gobierno anterior, que por los daños que nos producen las tormentas, las vaguadas y los huracanes con la crecida de los ríos que dañaban los puentes, que permitiéramos que en cada puente al lado se instalara una grancera para que sacara el material que estaba allí en exceso. Y cuando yo oí aquello, inmediatamente yo salí a enfrentar aquello públicamente. Dije, esto es una barbaridad, porque esto es legalizar la destrucción de los cauces de los ríos con un interés eminentemente comercial, pero disfrazado de un interés ambiental e hidráulico. Entonces, afortunadamente eso se cayó, pero la idea era montar en cada puente una grancera para que alguien se hiciera multimillonario. Cuando tú instalas una grancera en un río, mira, si tú montas un restaurante, tú tienes que comprar arroz, habichuela, carne, aceite, sopita, todo. Tú montas una grancera en un río y tú no tienes que comprarle la grava a nadie, la arena a nadie, ni el agua a nadie. Tú tienes todo ahí, toda la materia prima es gratuita y tú no tienes todavía que pagarle nada al Estado, porque ni siquiera le pagas un peso al Estado por cada metro cúbico de material que tú sacas. Entonces, por eso se montó aquí una tremenda depredación que nos llevó al extremo de una crisis en abril del año 2000, que terminamos en el Palacio Nacional en una reunión con el presidente Fernández y con las granceras, donde él tuvo que mediar para resolver ese conflicto. Y entonces encargar al ministro de Obras Públicas de ese momento, que era Diandino Peña, que se reuniera con nosotros para discutir el problema y sacar un documento que sirviera para regular la actividad en los ríos. Se resolvió por un tiempo, pero luego volvió eso a andar por la libre. Aquí se necesita una política de Estado
para la correcta gestión de las cuencas hidrográficas, todas, grandes, medianas y pequeñas, a fin de que el Estado sea el gran rector de esas cuencas y el Estado trace la política con un interés estatal, comunitario, hidráulico y ambiental, nunca comercial. Bien, con el permiso del ingeniero Osiris de León, vamos a nuestra pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación en Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el ingeniero Osiris de León. Recordar, es geólogo, además es un importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y es coordinador de los frentes de masa de esa organización. Mira, yo no quiero, Junior, que nos basemos la entrevista solo en la parte profesional del ingeniero. Me gustaría también tocar la parte política. Y yo sé que el Partido Reformista está en una nueva etapa, donde tiene un nuevo presidente, y don Osiris de León ocupa una función muy importante. Él es coordinador general de lo que son el Frente Profesional del Partido Reformista. Me gustaría que nos hable un poquito de esta etapa que el partido está inmerso, donde van a elegir los frentes de masa de la juventud, de las mujeres, y que, según tengo entendido, en octubre se abocan a renovar lo que es la dirección ejecutiva y política de esta institución. Mira, así es, el Partido Reformista está en un excelente momento, porque siempre que hay una renovación del liderazgo, eso le permite establecer nuevas políticas, nuevas filosofías, nuevas directrices para dinamizar el partido. Tú sabes que la sociedad dominicana siempre está pendiente a qué se plantea desde todo el litoral político, PLD, PRD, Partido Reformista, Partidos Emergentes. Y en la medida en que el Partido Reformista utiliza a todos sus mejores hombres y mujeres para llevar un discurso de esperanza al pueblo dominicano, para llevar propuestas de solución, en esa medida la gente se identifica con el partido. Lo que nosotros dijimos ahorita en el primer segmento, tú no te vas a encontrar ningún dominicano, PRDista, PLDista, reformista, comunista, que se oponga a que tú le des agua. No. Nadie. Búscame un ciudadano que te diga, yo no quiero agua en mi casa, no me mandes agua, no me hables del problema del agua. No, todo lo contrario. La gente te llama y dice, ¿cuándo me van a dar agua? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo me van a garantizar el agua? Y ahí es donde el Partido Reformista tiene una excelente oportunidad. Donde el Partido Reformista, con tantos talentos que tiene, con tantos hombres y mujeres con larga experiencia de Estado, que saben de presas, de canales de riego, que saben de acueductos, que saben de energía eléctrica, que saben de educación, que saben de salud, que saben de producción agropecuaria. Entonces, llevar cada semana un discurso esperanzador al pueblo dominicano. Y estas reuniones que se están haciendo a nivel nacional son importantes porque le permiten al partido identificar los mejores talentos a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Y de esa forma, entonces, montar toda una estructura bien organizada que sea capaz de transmitir el mensaje desde el pueblo más pequeño hasta la dirección central del partido. De forma tal que si hay un problema en una comunidad de Dajabón, ese problema identificado allá, llega aquí, la estructura dirigencial se reúne respecto a ese problema, los técnicos plantean cuál es la causa del problema, cuál es la solución, y el partido sale al otro día en una rueda de prensa con sus principales líderes nacionales planteando las causas del problema y la solución. Y tú vas a tener la seguridad de que esa comunidad va a aplaudir el partido. Cuando a ti te hablan hoy día de la solución al problema de la chikungunya, todo el mundo va a prestar atención. Todo el mundo sin excepción. Reformistas, PRDistas, PLDistas, progresistas e independientes, nacionales y extranjeros. Todo el mundo lo va a plantear porque la noticia pasa a ser de interés nacional. Y yo creo que ahí es donde el Partido Reformista tiene la mejor oportunidad, en convertirse en un centro de atención. Tú has visto que tiembla en la tierra y la prensa no me llama. Si tiembla la tierra, Osiris de León de una vez. ¿Tú has visto que hay un huracán y la prensa no me llame? Osiris de León inmediatamente te llama. Entonces el partido se puede convertir en eso. Que el Partido Reformista sea el partido que sea capaz de analizar la causa de un problema y la solución. Que ocurrió un problema en Nagua. La prensa, vamos a ver qué opina el presidente del Partido Reformista y el secretario general. Y entonces ellos le explican la causa y la solución. La prensa, y tú lo sabes bien, Giovanni, y lo sabe también Junior, que están
en contacto con la prensa todos los días. La prensa va a donde está la fuente de la información, no va a otro sitio. No va a otro sitio. Es decir, si hay un problema eléctrico, dice, ¿quiénes saben del sistema eléctrico? Fulano, fulano, fulano. Y comienzan a llamar a esas personas para que le den un corte de 5 minutos sobre el tema, para ponerlo, ¿cuándo? En el noticiero de esta tarde, en el noticiero de esta noche, el noticiero de por la mañana. Entonces, el Partido Reformista puede perfectamente convertirse en ese instrumento buscado por la prensa dominicana, buscado por el pueblo dominicano, y que cuando haya que hablar en Higüey de un problema, de allá llaman a la dirigencia reformista para que envíen una comisión que vea el problema, plantee una solución, y en una rueda de prensa allí la dirigencia reformista dice, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es esto. Por ejemplo, yo te puedo decir, sin ánimo de caer en la pedantería, si hubo un reformista que durante años estuvo planteando las plantas de carbón, fui yo. Tú lo buscas en todos los periódicos. Osiris de León plantea la solución al problema eléctrico a instalar plantas de carbón. Ahí está. Entonces, si el partido asume discursos de ese tipo, ¿quién se lleva los aplausos es el partido? Igual con el tema del agua Enriquillo. Cuando el gobierno nos consultó y el Congreso nos consultó, le dijimos, mire, ustedes tienen dos opciones ahí. ¿Cuáles? O mover el lago o mover la gente. No podemos mover el lago, pues mueva la gente. ¿Se movió la gente? ¿Sí o no? Y el gobierno exhibe como un gran logro el nuevo pueblo de Boca de Cachón, ¿sí o no? Sí. Sí. El tema del contrato de la Barrick, la revisión del contrato, ese ha sido el gran logro de Danilo Medina. La alta popularidad que ha tenido Danilo Medina ha sido la revisión del contrato de la Barrick, ¿sí o no? O sea, los aplausos que él recibió en su discurso el 27 de febrero del 2013 fue cuando él dijo, ese contrato es inaceptable, y su popularidad se disparó de un 52 más o menos a cerca de un 90. El partido pudo haber capitalizado eso sobre la base de que le estaba haciendo la propuesta, porque quien estaba haciendo la propuesta de manera pública era un reformista. Entonces, cuando el partido asuma los planteamientos de sus principales dirigentes, hombres o mujeres, de la capital, de Santiago, de Pernales, de donde sea, digamos, tú eres un dirigente de Jimaní y tú haces un planteamiento sobre un problema que hay en el hospital de Jimaní que hay que resolverlo, y la dirección central del partido lo asume y lo plantea en una rueda de prensa y se resuelve allá, el partido lo exhibe en esa provincia como una medida que se logró gracias a la gestión del Partido Reformista. Entonces ahí yo creo que el partido tiene una excelente oportunidad de articularse con la sociedad y producir resultados de corto plazo que dispararán verticalmente la popularidad y los números en las encuestas. Pero eso muy a pesar de todo, de que la población ve al Partido Reformista, digámoslo claramente, como un apéndice del PLD, porque necesariamente su anterior presidente, canciller, su presidente actual, es ahora o va a ser presidente del Banco de Fomento a la Exportación. Entonces, ¿cómo aprovechar eso que usted plantea, manteniendo esta unidad, esta alianza con el partido de gobierno? Muy simple, y te voy a poner mi caso particular. Yo he sido balaguerista desde que era un jovencito, nunca milité en otro partido. Los comunistas son amigos míos, los PRDistas son amigos míos y los PLDistas son amigos míos. ¿Por qué? Porque yo nunca he andado con fanatismo reformista, sino con soluciones reformistas. Entonces los funcionarios reformistas debían hacer lo mismo. ¿Cómo? Bueno, usted es canciller, usted es presidente del Banco Nacional de la Vivienda, hoy en proceso de ser el Bandex. Entonces, paralelamente con eso, usted se va a los barrios a ver los problemas y hace un planteamiento para una solución. Por ejemplo, usted puede decir, se necesita invertir urgentemente 50 millones de pesos en la producción de pollos en La Vega y Licey. Desde el banco lo vamos a hacer para el desarrollo de la comunidad. ¿Tú no crees que vas a recibir el aplauso de la comunidad? Porque el dinero se está invirtiendo de forma correcta. Del mismo modo en la Cancillería. La Cancillería puede decir, convocamos a todos nuestros embajadores y cónsules a una reunión. Miren, Giovanni va a estar produciendo 5,000 toneladas de habichuelas en el Valle de San Juan. Y yo voy a querer que ustedes me le busquen mercado a esa producción. Y Junior va a producir 100,000 plátanos por mes en Moca y en Barahona. Yo quiero que ustedes, los cónsules y los embajadores, me le busquen mercado a esos productos. Y tú le pones una tarea que es parte del compromiso que ellos tienen. Entonces, desde la Cancillería, tú te proyectas no como un aliado del gobierno, sino como un aliado de la sociedad, que tú estás resolviendo problemas. Tú puedes ser el director del hospital, y no importa que tú seas comunista,
que tú seas balaguerista, que tú seas PRDista o PLDista. Si tú le estás resolviendo los problemas de salud a la gente va a hablar de ese tremendo director de hospital que hay ahí. Entonces, el funcionario reformista lo que tiene que tratar de lograr es que el pueblo diga, nos hemos gastado un tremendo funcionario aquí que está resolviendo problemas, y ojalá que haya más reformistas resolviendo problemas, porque el país lo que quiere es gente que resuelva problemas. Entonces, yo me inclinaría por ese modelo. Bien, Giovanni, gracias excelente al ingeniero posición. Osiris de León. Lamentablemente, usted sabe que el tiempo es implacable. Así es. En televisión. Hemos llegado al final del programa. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche. Hasta la próxima.